Suecia es un país nórdico, ¿no? De esos llamados primer mundo dentro del primer mundo. Bueno, históricamente, desde 1975 aproximadamente, Turquía ha estado impulsando la manera de formar parte de la Unión Europea. Si lo ponemos en otros términos más sencillos, Turquía ha mendigado históricamente su adhesión a la Unión Europea, pero los europillos, como la mayor parte de los turcos son, la mayor parte de los turcos son musulmanes, hasta un 98% de la población turca son musulmanes, y la mayor parte de los europillos son ateos o cristianos. El cristianismo en este caso se utiliza para rechazar la manera en que la Unión Europea se pueda ver trastocada, se pueda ver influida por el Islam. Ya de por sí se quejan mucho de que en España tienen bastantes musulmanes, se quejan mucho de que Francia por lo menos hay 5 millones de musulmanes, se quejan bastante de la cantidad de turcos que hay en Alemania, de la cantidad tremenda que hay de pakistaníes y de indios en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y así sucesivamente una especie de reconquista inversa que hace de los países europeos la cuna receptora, ahora eso sí, una cuna muy beligerante en contra de los inmigrantes, pero que le están dando la vuelta, le están dando la vuelta literalmente a la tasa migratoria y la tasa demográfica también, porque de por sí que los musulmanes se reproducen más rápido que los cristianos ateos europeos. De hecho, países como Francia, países como España e Italia particularmente tienen una tasa de sustitución de la natalidad bastante baja. En el caso de Italia es sorprendente porque Italia se está llenando de gente pues que viene de los Balcanes, particularmente de Albania. Hay muchísimos albaneses en Italia y es que todo vacío se llena, mis queridos alumnos digitales, todo vacío se llena. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? A que si nosotros observamos, si nosotros volteamos a ver Italia, la tasa de sustitución de la natalidad por pareja es de 0,6%. Tiene que ser por lo menos dos personas, es decir, cada pareja al momento de su muerte tiene que dejar por lo menos a dos hijos. Esto ya no está pasando desde ese tiempo en Italia, en Francia o en España, y todo vacío se llena. ¿Y quiénes están llenando, digamos, esos vacíos que los mismos europeos dejan? Los migrantes, en su mayoría musulmanes, que vienen de países como Turquía, Marruecos, Argelia, Libia, y ni qué decir de los migrantes que vienen de los países de África subsahariana. Bueno, particularmente los migrantes de Turquía van específicamente a tres países en Europa. Encuentras bastante migración turca en Alemania. Alemania es una especie de polo cuasi natural de migración turca. Después también los ves en Países Bajos y en Suecia en menor medida, pero son como la ruta de los tres que va a donde se van. Por eso es que Suecia y otros países de alguna manera se medio oponían al momento en que Turquía, cuando era más débil, cuando era más dependiente y cuando tenía más ganas y más necesidad de formar parte de la Unión Europea, decían no, porque Turquía tiene una demografía bastante dinámica, Turquía tiene muchísimos, millones y millones de habitantes, casi 100 millones de habitantes Turquía, y eso obviamente puede sacudir a la Unión Europea porque Turquía sería un polo por sí sola de arrastre en caso de que la Unión Europea tenga que ayudar a que Turquía se adapte a los estándares de la Unión Europea. Bueno, en ese orden de ideas, Erdogan dice, bueno, pues a mí me vale, a mí me importa poco. Si ustedes quieren que yo ceda en el tema de Suecia entrando a la OTAN, yo no quito el dedo del renglón y me tienen que abrir también camino en la Unión Europea. Igual que nosotros abrimos el camino para Finlandia y abrimos el camino para Suecia, nosotros también exigimos que se abra el camino para Turquía en la Unión Europea, porque así son las cosas, dando y dando, pajarito volando. Para
retomar las negociaciones sobre la entrada de Turquía en la Unión Europea, tiene que ver cierto estímulo para que se piense con mucha seriedad en darle luz verde a Suecia en la OTAN. Así que, pues más de algún europeísta está temblando, más de algún europeísta está desconcertado, porque ahora sí, particularmente ahora sí, en este 2023, los planetas se le alinearon a Turquía, particularmente al gobierno de Recep Tayyip Erdogan, que está fuerte, ya superó, literalmente superó aquella crisis del terremoto, ganó las elecciones con muchos apuros, pero terminó ganando. Así que prácticamente dicen en política que hay un concepto muy importante que es el timing. El timing es este momento, este contexto particular que le conviene a alguien. Y a Turquía prácticamente se le alinearon los planetas con esta guerra entre Rusia y Ucrania o con esta guerra entre la OTAN y Ucrania, la OTAN y Rusia en territorio de Ucrania, porque al ofrecerse a sí mismo como intermediario con Rusia, los europillos le han tenido que ir debiendo muchas cosas a Turquía. Y ojo, Erdogan no es de los que te da nada gratis. Una gota de agua te da, una gota de agua te reclama, y su pecho no es bodega y empieza a decir lo que se le viene en la mente, y una humillación histórica. Por eso por eso, ojo, hay que ver eh, cómo son las cosas en la relación histórica, porque a Turquía le han humillado desde Europa, por lo menos desde la década de los años 70, cuando Turquía ha solicitado su adhesión de la Unión Europea. Y miren ustedes, mejor le dieron el ingreso a otros países como Croacia, Rumania, Bulgaria, ¿no? A la misma Grecia. Y uno diría, bueno, no son mejores países que Turquía, no son más fuerte que Turquía, pero obviamente el hecho de que sus poblaciones no sean musulmanas y no sean tan grandes como la población de Turquía, eso también ha ayudado a que a Turquía la releguen, mientras que aceptan a países como Croacia, Bulgaria, Rumania, bueno, Polonia, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, primero los aceptaron a ellos, cuando que Turquía ya estaba desde cuando haciendo banca, ya estaba desde cuando solicitando su adhesión con muchísimo tiempo de anticipación. Y como Erdogan ha visto que la Unión Europea le ha venido cerrando las puertas, dice, pues ahora los voy a obligar por mis polainas a que se abran sí o sí.